Voy a hacer un muy breve resumen sobre lo que ya estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es desarrollar estudios en base a los 39 artículos de la fe, que son para nosotros la columna central de cuáles son los aspectos en los que nosotros creemos. Y ya hemos dicho que lo primero es que nosotros entendemos que todo surge de la palabra de Dios, que hay una primacía de las escrituras, que hay una unidad en la escritura, que hay una claridad de las escrituras y que hay una suficiencia de la escritura. Todo eso nos permite entonces fundamentar sólidamente nuestra fe en lo que creemos. Debido a eso, entonces, el estudio de esta noche tiene mucha relevancia, porque justamente el artículo 6, recuerdan que los primeros 8 artículos se refieren a Dios, a Dios en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, el rol, la esencia de quién es Dios, pero también a su palabra. Y justamente el artículo 6 que vamos a estudiar esta noche tiene que ver con la suficiencia de las Santas Escrituras para la salvación. ¿Qué es lo que dice literalmente? Y seguramente esta noche quizás no encuentren tanto algo de nuevo, pero sí es bueno que lo tengamos claro para definir en qué creemos. Ujú. Esa es un poco la idea o la pregunta que nos estamos tratando de hacer en todos estos estudios. Eh, este artículo literalmente dice esto. Así está escrito, y estamos hablando de un artículo que lleva cientos de años, que es base fundamental en la Iglesia Anglicana y que nos permite definir en lo que creemos. Dice así: la Escritura Santa contiene todas las cosas necesarias para la salvación, de modo que cualquier cosa que no se lee en ellas, ni con ellas se prueba, no debe exigirse de hombre alguno que la crea como artículo de fe, ni debe ser tenida por requisito necesario para la salvación. Bajo el nombre de Santa Escritura entendemos aquellos libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento de cuya autoridad nunca hubo duda alguna en la Iglesia. Y se está refiriendo no a la Iglesia institucional, sino a la Iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, a quienes hemos nacido de nuevo. Ahora, eh, aquí vamos a dividir este estudio en dos partes para que no sea muy pesado, muy denso, porque vamos a entregar como mucha información. Entonces, la primera parte que vamos a ver hoy día tiene que ver con el texto de las Sagradas Escrituras, con lo que nosotros conocemos como el canon. ¿De dónde viene la Biblia? ¿Cuáles son? ¿Cómo se forma y cuáles son los textos? En algún momento, en resumen, vimos esto en un estudio bíblico hace algunos años atrás. Es bueno volverlo a tener presente. Y la segunda parte, que espero que la veamos la próxima semana, si el Señor nos lo permite, tiene que ver justamente con la primera parte de ese artículo, que es la suficiencia de la Escritura para conocer y llegar a la salvación, ¿ok? Para entender dónde radica la salvación. Entonces, la primera parte tiene que ver con la Sagrada Escritura, la segunda parte con todo lo necesario para la salvación, radicado allí en la palabra de Dios. La suficiencia de la escritura, es decir, la creencia de que en el texto sagrado se encuentra todo lo que es necesario que el ser humano sepa para obtener la salvación. A eso nos referimos. No es que hay salvación en el texto, sino que el texto nos dice dónde está la salvación. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No los veo, ¿ah? Por si acaso. Mateo los ve, pero yo no los puedo ver. Así que si alguien me puede decir sí. No, no hay pregunta. No hay preguntas, dice Estela. Ok, No hay pregunta. sigamos. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son, eh, cómo está constituida, perdón, la Biblia? ¿Cuáles son los textos que la constituyen? Recuerden ustedes que la palabra Biblia significa simplemente libro. Ahora, este libro está constituido por una serie de otros libros y por dos grandes bloques. El primer bloque es lo que llamamos el Antiguo Testamento y el segundo bloque es el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los libros que constituyen el Antiguo Testamento?
Son el listado que ustedes tienen ahí. Si tienen una Biblia a su mano, pueden revisarlo esto. Nosotros creemos que estos son los libros de la Biblia. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque si apareciera otro libro o si hubiese otro texto apócrifo, o sea, que no tiene la autoridad canónica, podríamos leerlo con interés, pero no con la autoridad que entendemos que estos libros sí tienen, como libros inspirados por el Espíritu Santo, revelados por Dios mismo. Y estos, los del Antiguo Testamento, en conjunto con los del Nuevo Testamento, con todos los capítulos que tienen. Acá tenemos, ¿no es cierto? Por cierto, aquí hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, ni más ni menos con todos sus capítulos. Por cierto, los capítulos y los versículos no están en los originales, eso fue una nomenclatura para poder hacer más fácil su lectura y su estudio. En el original no aparecen capítulos, no aparecen versículos y tampoco aparecen títulos como aparecen en nuestras Biblias. Esto es, insisto, nomenclatura para poder hacer más fácil tanto la lectura como el estudio. Si nosotros, por ejemplo, vamos a la epístola a Tito, de Pablo a Tito, son o está constituida por 3 capítulos. Creemos que cada uno de esos capítulos está revelado por Dios, está inspirado por el Espíritu Santo. En otras palabras, cada uno de estos libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, o sea, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, no solo contienen la palabra de Dios, sino que son la palabra de Dios. En eso nos vamos a enfocar, ¿ok? Esta noche. Aquí no vamos a definir, como algunas otras iglesias, la idea de que estos libros contienen la palabra de Dios, porque ahí hay una maña, ¿no? Decir, bueno, si estos contienen, algunas cosas pueden ser la palabra de Dios y otras no. Nosotros creemos que la Biblia está constituida por la palabra de Dios y no hay ni una sola coma, por lo menos en el texto original. En las traducciones tenemos que ir con cuidado, por cierto, pero no hay, en los textos que tenemos, hebreos y griego, sobre todo, no existe ni una sola tilde ni coma que no sea palabra de Dios. ¿Ok? Si hay alguna diferencia que tengamos con nuestras Biblias, espero que las diferencias sean solamente con los mapas, como decía un amigo, pero no con el texto. El texto es la palabra de Dios en su conjunto. Eso es lo que creemos como anglicanos tradicionales, si ustedes lo quieren, reformados o conservadores. Hay algunas tendencias de la comunión anglicana que son liberales y que creen que la Biblia contiene palabra de Dios. O sea, algunas cosas sí son palabra de Dios y otras son cosas humanas. Nosotros creemos que es la palabra de Dios en su integridad y que plantea todos los principios necesarios para la salvación. De eso vamos a hablar la próxima semana. Pero también hay un gran bloque dentro del mundo cristiano, o autodefinido como cristiano, ¿no es cierto? Y aquí es donde ya tenemos la mayor diferencia de todas, que es con el mundo católico romano. Aquí, para el mundo católico romano, las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios, pero pueden ser o deben ser más bien entendidas a partir de lo que la Biblia es interpretada por la Iglesia. A ver, expliquemos esto. Las Sagradas Escrituras, la Biblia en su conjunto, tanto de los 27 libros del Nuevo Testamento como los 39 del Antiguo Testamento, para el mundo evangélico protestante y para nosotros dentro del contexto anglicano, desde la prerreforma, recuerdan ustedes, la prerreforma en 1340 y algo, y la reforma, o sea, 1517, para nosotros las Sagradas Escrituras, fuera del contexto cristiano, católico, apostólico, romano, fuera de este, nosotros somos parte de la Iglesia universal,
Por lo tanto, nos correspondería el apelativo de católico. Católico, que quiere decir universal, y apostólico, porque nuestras enseñanzas están basadas en las enseñanzas de Jesús a los apóstoles. Eso es lo que nosotros reconocemos. Y allí estuvo la base de la diferencia entre el mundo católico, apostólico, romano y la reforma protestante. Para el mundo de la reforma y prerreforma y posterior, la palabra de Dios, la Biblia, son la única base o la única autoridad de fe. O sea, lo oficial y definitivo en lo cual creer está en la Biblia. ¿Mm? Con la Iglesia Católica Romana tenemos la diferencia abismal que quien determina lo que se ha de creer es la Iglesia por sobre la Biblia, o la enseñanza de la Iglesia sobre lo que la Biblia dice y no dice. A eso se le llama el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, o en latín el magisterium ecclesiae, es la expresión con que la Iglesia Católica Romana se refiere a la función y a la autoridad de enseñar que tiene tanto el Papa, o sea, el magisterio pontificio, y los obispos que están en comunión con él, o sea, la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Qué es lo que dice? No estoy hablando, no estoy ofendiendo, no estoy diciendo nada que sea una mentira. Esto es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Okay? Esto no es invención mía, esto es lo que dice literalmente el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Dice, comillas, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, o sea, ese oficio, esa función, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma. En otras palabras, todo lo que la Biblia dice debe ser determinado, corroborado o incluso corregido por la enseñanza de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Nosotros, desde la prerreforma en adelante, tenemos una gran diferencia. Nosotros tenemos el concepto de la sola escritura. ¿Qué es lo que afirma este concepto en el mundo, sobre todo el mundo anglicano, porque esto viene desde la prerreforma, ¿ya? Dice, las escrituras deben gobernar sobre las tradiciones e interpretaciones de la iglesia que se consideran sujetas a las escrituras. O sea, allí no está por sobre las escrituras la iglesia, sino que la iglesia está sujeta o bajo las escrituras. Todas las tradiciones, credos y enseñanzas de la iglesia deben estar en unidad con la enseñanza de las escrituras como la palabra de Dios divinamente inspirada. Y nuevamente, ¿qué quiere decir esto en términos sumamente concretos? Que un verdadero creyente nacido de nuevo no solamente cree, sino que además se somete a lo que diga la Biblia en su conjunto, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. No es lo que yo quiera, lo que a mí me guste, lo que acepte o no. Es estar sometido a la palabra de Dios en todo. Por lo tanto, si la palabra de Dios me dice que si no tengo mi fe puesta en Cristo, no voy a ir al cielo, entonces me someto a esto o simplemente no soy cristiano. Ahora, la Biblia, y voy a dar un pasito más, un poquito más complejo en esto, y podríamos eventualmente llegar a tener algún tipo de diferencias, y lo quiero decir con mucho cuidado. La Biblia es la palabra de Dios y contiene todo lo necesario, no solo para la salvación, sino los principios para vivir como un hijo de Dios salvado. Desde esa perspectiva, y ahora es una opinión absolutamente personal, yo discrepo en que el verdadero cristiano nacido de nuevo pueda tener compromisos fuera de la escritura. Por ejemplo, si yo digo, mira, yo soy un cristiano de izquierda o yo soy un cristiano de derecha. ¿Por qué? Porque eso querría decir que busco fuera de la Biblia, en los modelos de izquierda o de derecha, lo que la Biblia no tiene como suficiente para poder vivir en este mundo. ¿Se entiende?
Si muchas personas no entienden ese concepto, entonces pueden vivir una cosmovisión mezclada de cosas humanistas o modelos humanistas y un modelo teológico que es el de la Biblia. Y aquí es donde nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios, conocerla y ser guiados y estar sometidos a ella. No existe el libre pensador frente a la Biblia. Si soy un hijo de Dios nacido de nuevo, me someto en todo a la palabra de Dios. No puedo decir esta parte sí, pero esta no me gusta, por lo tanto no. Decía em, el obispo Cranmer, anglicano prereformado, que toda la escritura de la palabra está divinamente inspirada por Dios y contiene absolutamente todo, no solo para la salvación, sino para vivir en este mundo. Juan Wycliffe decía, y nuevamente otro de los prereformadores anglicanos, decía, la única base de la doctrina o enseñanza oficial debe venir de la escritura. ¿Qué es lo que decía literalmente? Cualquier cosa que no puede ser probada con la Biblia no debe ser parte de las enseñanzas oficiales de la iglesia. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Y pueden discrepar conmigo en lo que es mi opinión personal. ¿Comentario o pregunta? Yo ninguna. Ok, ya. Seguimos entonces. También pueden tener preguntas para el final, ¿eh? Bien, vamos entonces a lo referente al Antiguo Testamento y la Reforma Protestante. Todo lo necesario para la salvación estaba contenido en las escrituras canónicas. Canónicas quiere decir lo aceptado. Canon, la palabra canon es regla, es medida. Todas las escrituras que fueron medidas y fueron aceptadas como palabra de Dios, esas son las escrituras sagradas de la Biblia. Todo lo necesario para la salvación está contenido allí, en el sentido, ¿no es cierto?, de poder entender, y nos dice claramente dónde o cómo llegamos a ser salvos. Por lo tanto, a nadie se le va a pedir nada adicional o anexo como una creencia básica. El ataque a la tradición aquí es claro. ¿Por qué? Recuerden que los reformadores complementaban, los reformadores tenían muy claro que el mundo católico romano ponía la tradición para complementar las enseñanzas de las escrituras. Desde el punto de vista de ellos, si las escrituras no decían algo, no lo tenían muy claro, entonces lo complementaban con la tradición. Y de ahí viene, por ejemplo, algunas enseñanzas que ustedes ya me imagino conocen por el contexto del que venimos, ¿no? Sobre el purgatorio, la transubstanciación, el celibato sacerdotal, la autoridad papal, el traspaso apostólico, la asunción de María, la divinización y el rol de la Virgen, la oración a los muertos, la encomendación a los santos, etcétera, etcétera. O sea, todos estos elementos que se enseñan como dogmas en el contexto católico romano no tienen una base bíblica. Por ejemplo, la infalibilidad papal recién se establece en el año 1870. O sea, pasaron 18 siglos sin que los padres de la iglesia se hubiesen dado cuenta de esta enseñanza, si hubiese sido de la Biblia. O, por ejemplo, el concepto de la Inmaculada Concepción de María, digamos que María nació sin pecado. Es recién del año 1854. Incluso fue rechazado por algunos doctores o padres de la iglesia que son aceptados como padres de la iglesia del mundo católico romano también, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino. Él rechazaba el concepto de la Inmaculada Concepción de María. O la misma enseñanza de la iglesia romana sobre la asunción de María en cuerpo al cielo es un dogma, es una creencia de la que no se puede dudar, pero que no está en la Biblia y recién se establece en el año 1950, o sea, hace 70 años. No vienen de la Biblia, sino de las tradiciones que se van sumando. Ahora, algunas de las creencias o de las prácticas están basadas en el mundo romano, están basadas en textos apócrifos. Por ejemplo, en el mundo romano, en muchas misas,
se ora por los muertos, incluso se hacen misas por los muertos. Bueno, esa es una enseñanza que surge de un texto apócrifo de la segunda carta de los Macabeos, o el purgatorio también. Para los anglicanos, nada de lo que no tenga base bíblica se puede establecer como un dogma, como una enseñanza infalible. Para la Iglesia romana, la Biblia solo debería estar disponible, por ejemplo, en latín. Eso era tradicionalmente hasta el año 1800 y algo, porque era el idioma oficial de la Iglesia. Recuerden que la base de la Iglesia estaba en Roma y se hablaba en latín, a lo que los prerreformadores se opusieron. Por ejemplo, John Wycliffe fue perseguido por la Iglesia romana por traducir la Biblia al inglés. De hecho, él quería proveer las escrituras sagradas en la lengua del pueblo. Más adelante, en el año 1407, la Iglesia romana consideró que traducir la Biblia era tan peligroso que se la determinó como una herejía que era castigada con la muerte. Por eso es que William Tyndale debió huir de Inglaterra en el año 1523, cuando la Iglesia de Inglaterra estaba bajo la autoridad de Roma. Bueno, lo curioso es que la Biblia en latín también era una traducción. Uh-huh. Ahora, fue, ¿qué hizo el cambio aquí? Fue la invención de la imprenta que permitió promover la investigación de textos del griego y del hebreo, y la Biblia había sido escrita en esas lenguas, en griego y en hebreo, por lo que muchos eruditos comenzaron a estudiar en esas lenguas y se dieron cuenta que el latín no era tan exacto en muchos de los textos. El texto en latín había sido traducido del hebreo por un padre de la iglesia que se llamaba Jerónimo, San Jerónimo. Era un destacado lingüista, y eso más o menos estamos hablando del año 400 después de Cristo. Uh-huh. Más adelante, en el año 1500 aproximadamente, Erasmo de Rotterdam siguió los pasos de Jerónimo, o sea, 1000 años después, pero pasado 1500, 1100 años después. Al tener más textos originales, comenzó a traducirse desde allí, que fue lo que hicieron varios reformadores, entre ellos Lutero. Lutero tradujo al alemán del hebreo y del griego y tomó el latín solo como referencia. Y era una de las cosas por las cuales la iglesia romana no solamente lo excomulga, sino que lo quería matar también. Así de seria era el asunto sobre la palabra de Dios en la lengua del pueblo. Ahora bien, ¿qué hay del Nuevo Testamento y la Reforma Protestante? En el Nuevo Testamento, recuerdan ustedes que el Nuevo Testamento fue mayormente escrito en griego, aunque no era el idioma materno de los autores. Posiblemente Jesús mismo no hablaba griego. En aquella época de los autores, el Antiguo Testamento circulaba en hebreo y en griego, y los reformadores buscaron esos textos más originales, pero la versión más extendida de la Biblia era la Septuaginta, que era el texto, digamos, era la versión griega del texto del Antiguo Testamento en hebreo, de la Biblia hebraica. Esa traducción al griego del hebreo fue hecha 3 siglos antes de Cristo. Además, el texto hebreo solo contenía las consonantes, era lo que se llamaba el texto masorético. Lo que hicieron los eruditos fue traducir del hebreo, primero le pusieron vocales, para ponerlo en griego. Pero algunos padres de la iglesia, como Agustín, que era más o menos contemporáneo de Jerónimo, siglo IV, siglo V, él recomendaba el uso de la Septuaginta o la versión griega del Antiguo Testamento hebreo. Además, sabía que los autores del Nuevo Testamento cuando citaban el Antiguo Testamento, usaron la versión griega, o sea, los autores del Nuevo Testamento usaron la versión de la Septuaginta en griego del Antiguo Testamento y no la hebrea. De hecho, hasta el orden de los libros del Antiguo Testamento se mantuvo por parte, y del Nuevo Testamento se mantuvo por parte de Jerónimo, como estaba en el Antiguo Testamento la Septuaginta y no en la Biblia hebrea. Y el orden que nosotros tenemos en nuestras Biblias es, si ustedes abren una Biblia nuestra, se van a dar cuenta que el orden que sigue es el orden de la Septuaginta, de la versión griega. Uh-huh. En cambio, la Biblia de Jerusalén, no creo que la vean, tiene un orden distinto, que es el orden de la Biblia hebrea. Hay otra diferencia curiosa, por lo menos. Bueno, ahora, ¿qué hay del canon? Y aquí vamos a ir terminando por esta noche sobre el canon, respondiendo a 3 preguntas fundamentales. ¿Cómo y cuándo fue integrado el canon
de la Biblia? Primera pregunta. Segunda, ¿cómo se forma el Nuevo Testamento? Y en tercer lugar, ¿quién determinó el canon y la autoridad de la Biblia? Estas tres preguntas, si podemos responderlas esta noche, yo me doy más que conforme y tranquilo, puedo ir a descansar después, eh, para, en base a eso, o sea, establecer la autoridad de la Biblia en su conjunto como palabra de Dios. Entonces, para a partir de ahí, la próxima semana, si el Señor lo permite, podamos entonces aclarar si tiene autoridad la palabra de Dios, es suficiente para indicarnos todo lo necesario para la salvación. ¿Ok? ¿Se entiende lo que quiero hacer? Bueno, el término canon se utiliza para describir los libros que están inspirados divinamente y que por lo tanto pertenecen a la Biblia. Un aspecto difícil para determinar el canon bíblico es que la Biblia en sí misma nos da una lista de los libros que deben integrarla, esos que hemos leído al principio. El determinar el canon fue un proceso, hecho primeramente por los rabinos judíos y los eruditos en el Antiguo Testamento y más tarde por los primeros cristianos. Finalmente fue Dios quien decidió cuáles libros pertenecían al canon bíblico. Ahora, un libro de la Escritura pertenece al canon desde el momento en que fue inspirado por Dios para su escritura. Era simplemente una cuestión de que Dios convenciera a sus seguidores humanos sobre cuáles libros debían ser incluidos en la Biblia. ¿Por qué? ¿Saben ustedes que fueron las primeras comunidades cristianas las que aceptaron o rechazaron los mismos textos? Por muchas razones que yo quiero explicar esta noche. Ahora, comparado el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, hubo muy poca controversia sobre el Antiguo Testamento. Los creyentes hebreos reconocieron los mensajeros de Dios y aceptaron sus escritos como inspirados por Dios. Y es innegable que hubo algún debate sobre el canon del Antiguo Testamento, pero no tanto. Sin embargo, para el año 250 después de Cristo hubo un acuerdo, digamos, casi universal en la iglesia sobre el canon de la escritura hebrea. ¿Cuáles son los libros que eran, digamos, autoritativos o estaban dentro del canon? El único punto que permaneció fue el de los libros apócrifos. Y hubo algún debate y discusión, por cierto que continúa hasta hoy, ¿no? La gran mayoría de los eruditos hebreos consideraron que los libros apócrifos son un conjunto de documentos históricos, religiosos, pero que no tienen el mismo nivel de las escrituras hebreas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven una Biblia de Jerusalén, se van a encontrar allí con una serie de textos que nosotros los conocemos como los apócrifos. Esos textos están contenidos ahí, pero no necesariamente porque tengan autoridad. En el mundo católico, básicamente porque son referenciales. ¿Y cuáles son estos? El libro de Tobías, Judith, el primer libro de los Macabeos, el segundo de los Macabeos, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, que es distinto al Eclesiastés, y el libro de Baruch. Esos están contenidos en la Biblia católica. Cuando dicen, oye, pero es que hay alguna diferencia entre la Biblia evangélica y la Biblia católica, la primera gran diferencia es que la Biblia católica contiene algunos libros que son considerados simplemente escritos históricos, pero que no tienen el mismo nivel de autoridad que el resto de los libros. ¿Ok? Eso es lo primero. Ahora, mientras vivieron los apóstoles y otros discípulos que conocieron ellos y escucharon personalmente a Jesús, ellos se encargaron de referir lo que habían visto y de repetir lo que habían escuchado de los labios de Jesús. El testimonio profético de las escrituras judías añadían el suyo, ¿no es cierto? Nosotros somos testigos, decían ellos. Eso es lo que dijo Pedro ante el Sanedrín en Hechos capítulo 5. Nosotros hemos visto su gloria, escribió Juan en su evangelio. Así surge la tradición oral. A esa tradición oral es a la que recurría Pablo cuando estaba escribiendo sus cartas. Les dice, por ejemplo, en 1 Corintios 15, les transmití lo principal de todo, la tradición que a mi vez recibí. Era tradición oral inicialmente la del Nuevo Testamento. Pronto empezarían, sin embargo, a escribirse, a dejarlo escrito y a circular copias de estos libros escritos, los primeros registros.
Ahora, no sabemos con absoluta certeza cuáles fueron estos. Quizás fueron reseñas más pequeñas. El primero de los evangelios siempre se piensa que fue el evangelio de Marcos, y Marcos fue un ayudante de Pedro. Por lo tanto, el evangelio de Marcos da cuenta sobre todo de la perspectiva testimonial de Pedro. Ahora, en todo caso, la etapa oral que, que es anterior a la formación del texto escrito del Nuevo Testamento es muy breve. Cuando se nos dice, no, se escribió el Nuevo Testamento siglos después, no, 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 fue muy, muy breve. De hecho, la tradición coexiste con muchos de esos primeros escritos anónimos. La tradición oral coexiste con los escritos que ya estaban circulando, que no parecen haber sido abundantes, por cierto, ya que los creyentes de esa primera generación estaban ciertos de la segunda venida de Cristo, que iba a ser muy pronto, quizás antes de que ellos murieran. Entonces, al principio no se preocuparon tanto de escribirla, pero cuando ya pasó el tiempo, y estamos hablando del año 50 aproximadamente, estamos hablando de unos 20 años después de la partida de Jesús, donde la memoria es bastante fresca todavía, y sobre todo una cultura oral donde la tradición se mantenía con muy buena memoria. Esa etapa oral entonces comienza a ser utilizada para escribirla. De hecho, es más, por ejemplo, hay muchos registros en la Biblia donde se menciona personas con nombre y apellido, o nombre por lo menos, ¿no es cierto?, de la etapa de Jesús, y nombres de personas que estaban vivas todavía, que podían decir, no, lo que usted está escribiendo está equivocado. Ujú. Eh, no pasan más de 30 años hasta que comienzan a tener los primeros escritos. De hecho, el mismo Pedro dice los escritos de Pablo, que tienen autoridad. Pablo escribe a los tesalonicenses, por ejemplo, desde Corinto, su primera carta. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado esto? Creo que lo mencioné el domingo. Con ella empieza cronológicamente el Nuevo Testamento, con las cartas de Pablo. Ahora, esa actividad de poner por escrito las cartas continúa hasta su muerte. Posiblemente Pablo muere entre el año 61 y 67, y hasta ese momento él siguió escribiendo. Recuerden ustedes que tenemos dos cartas a los Corintios, muchas de las cartas a los Colosenses, bueno, ciertamente el núcleo doctrinal que él tiene. Estamos hablando de aproximadamente las primeras cartas que comienzan a surgir en esa época y que son previas a los evangelios. El primer evangelio, si Pablo muere en el año 67, en realidad el primer evangelio fue escrito en el año 65, el evangelio de Marcos. Le siguen a ese evangelio rápidamente el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Y en los últimos decenios, y estamos hablando de no más allá del año 80 o 90, se escribe tanto la carta de Hebreos como el Apocalipsis de Juan. Comienza entonces esa etapa en que se intensifica la multiplicación de copias, o sea, los autores escriben esto y comienzan a copiarlos, esos mismos escritos, y empiezan a circular. Así como circulaban los del Antiguo Testamento, comienzan a circular en rollos o en hojas sueltas de papiro el Nuevo Testamento también. Todo eso entonces empieza a formar colecciones. La primera colección que aparece son las cartas de Pablo, más tarde quizás la de los evangelios, y hacia fines del siglo II los cristianos ya tenían encuadernaciones, lo que llamamos códices, hojas escritas como colecciones de las cartas y de los evangelios, y que estaban circulando en muchos lugares, y era una muy buena forma de saber si eran válidas o no, comparar las que estaban en un lugar con las que estaban en otras, si se parecían o no, y había una autenticidad allí. Los cuatro evangelios estaban muy extendidos, el libro de Hechos, 10 de las cartas de Pablo. eh, ya fue entrado recién en el siglo III cuando aparecieron códices de todo el Nuevo Testamento completo, o sea, estaba la colección completa. Por lo tanto, no es que haya pasado recién, se haya establecido en 1800 el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento con la autoridad que tienen hoy en día, ¿no? Para el siglo segundo, tercero, ya la iglesia había aceptado todos estos libros. Igual en el caso del Antiguo Testamento, no hubo durante siglos
digamos, esas diferencias. Y paralelamente con el desarrollo del texto se va formando el canon del Nuevo Testamento, o sea, la discusión sobre cuáles eran los textos que debían estar incorporados y cuáles no. De ahí entonces que tenemos que el testimonio ya en el año 170 aproximadamente, había una compilación completa de lo principal del canon, tenía casi todo. Los únicos que estaban en debate en aquella época, en el año 170, eran el libro de Hebreos, Apocalipsis y algunas partes de las cartas de Juan y de las cartas de Pedro. Pero los mismos padres de la iglesia, Orígenes, que había sido un discípulo de los apóstoles, él establece ese canon final diciendo, estas son todas en el año 1170, perdón, es lo que conocemos como el canon Muratori. Bueno, no los voy a, esta es una cosa bastante técnica, no los voy a aburrir tanto en esto. San Agustín en el año 300 apoyaba ya la idea de que esos libros eran parte del canon, o sea, estoy hablando del año, casi el año 400, se declara ya cerrado el Nuevo Testamento completo con los 27 libros actuales, o sea, del año 170 al año 400 hubo algunas discusiones. Sin embargo, en el año 400 se cierra y se acepta lo que ya se tenía en el año 170. Ahora, en resumen sobre esto, es crucial recordar que la iglesia no determinó el canon, sino fue Dios. Lo que hace la iglesia es aceptar el canon. Ningún concilio primitivo determinó el contenido del canon. Fue Dios y Dios solamente. Dios determinó cuáles libros pertenecen a la Biblia y la iglesia reconoció esto. Fue simplemente cuestión de que Dios impartiera a sus seguidores lo que él ya había decidido. Y por eso durante siglos los hombres no se ponían de acuerdo, pero Dios ya lo había provisto. El proceso humano de reunir los libros de la Biblia no fue perfecto tampoco, pero en su soberanía Dios, a pesar de la ignorancia y de la terquedad humana, guió a la iglesia primitiva a reconocer esos libros que estaban circulando, que él había inspirado con autoridad divina y reconocerlos como palabra de Dios. Y ninguno de ellos dijo siquiera que estos solo contenían la palabra de Dios, sino que eran la palabra de Dios en toda su extensión.